Ok, toma 3. Bueno, en esta parte el tema de hoy van a ser organizaciones del Estado y de la sociedad. El término organizaciones dentro de una sociedad tiene que ver al cúmulo de personas con un fin en específico. Las organizaciones, una definición como tal, pues es eso, ¿no? El tener el cúmulo de objetos o de personas para que sigan una línea o sí, tengan una finalidad común. El Estado va a tener diferentes organizaciones, en especial dos, y están fundamentados en el artículo 9 de la Constitución, que es el que vamos a ver a continuación. Este artículo 9 básicamente está hablando de la libre asociación y de reunirse con diferentes personas o en algún lugar en específico, siempre y cuando cumpliendo las leyes de ese entorno o de esa ciudad o de ese país, dependiendo a dónde estemos viajando. Una de las características de los derechos en general es de que hacen posible diversas formas de asociarse y un ejemplo puede ser la familia. La familia es una de las principales organizaciones sociales que tiene el ser humano, ya que es la primera en formarla, ¿no? Nosotros cuando nacemos, pues la primera organización, por así decirlo, es la familia. Está compuesta ¿por qué? Por mamá, papá, si es posible, hermano o hermana, y posiblemente también se da el caso de que tengan una relación con primos cercanos, ¿no? Entonces la familia sí se compone y es una de las primeras organizaciones en las cuales el individuo interactúa. Otro tipo de organizaciones pueden ser las sociales, por ejemplo, con amigos, la escuela, religiosas, más adelante ustedes, en algún futuro, empresariales o sindicatos. Ustedes disculparán los truenos si es que se escuchan en el audio, pero pues está lloviendo. Las organizaciones pueden ser desde espontáneas, o sea, pueden hacer de, bueno, vamos a organizarnos y hacer esto, o de carácter temporal, creadas para una situación concreta, ¿sí? Esa es la importancia. Ok, ustedes disculparán los ruidos del entorno, pero son inevitables. Regresando a la parte del artículo 9, ya mencioné sobre la parte de la familia, la importancia y la primera organización en la cual un ser humano interactúa. Les mencionaba al principio que las organizaciones están divididas en dos, gubernamentales y no gubernamentales. Nosotros ya habíamos visto la parte de las ONGs, que serían organizaciones no gubernamentales. Las vamos a ver ahorita en específico, no tanto, pero básicamente algunos principios que tiene cada una y cómo se componen. Las organizaciones gubernamentales, como su nombre lo menciona, son creadas por el Estado. Eh, Otra es que reciben recursos públicos, nacen o tienen dinero a través de nuestros impuestos. Algunas organizaciones, ustedes lo van a hacer de actividad, van a ser investigadas y van a ver cuáles son sus recursos y para qué sirven y por qué son importantes las organizaciones gubernamentales. Otra de sus características es que por lo regular dependen del poder ejecutivo en los tres niveles, federal, estatal y municipal. Como lo mencioné al principio, son creadas por el Estado para atender diversos grupos de la población, recibe recursos públicos y generalmente depende del poder ejecutivo de los tres niveles de gobierno. Entre las organizaciones sociales y gubernamentales se encuentran los institutos de deporte, sería uno, las oficinas de atención a grupos vulnerables, por ejemplo, algunas organizaciones que hablen sobre o se especifiquen en temas de indígenas, y los sistemas para el desarrollo integral de la familia, que ayuden a la familia con algunas becas o etcétera, ¿no? Esas serían algunas. Las organizaciones no gubernamentales, sus características serían que intervienen en asuntos en los que el Estado no interviene o le falta.
Y tratan de apoderarse de eso, ¿no? Apoderarse no de una manera mala, sino de de atacar la problemática, ¿no? Tienen una estructura simple que por lo regular hay personas específicas haciendo tareas en específico, ¿sí? Y eso hace que sus organizaciones, en teoría, sean un poco más flexibles que las gubernamentales. No se relacionan con los partidos políticos. Entre comillas, por lo regular, estas organizaciones pues, son sin fines de lucro o sin fines políticos. No nacen de políticos para que su campaña crezca, sino realmente son temas muy específicos que al final del día van a ayudar a esto, ¿no? Siguiente. Ok. Organizaciones o cómo se dividen las organizaciones. Según esto, las organizaciones pueden dividirse en 9. Voy a bajar esto un poco. Ahí está. Las organizaciones pueden agruparse en 9 categorías. Unas pueden ser sindicales, otras empresariales. Sindicales son las que por lo regular están muy relacionadas con las empresariales y se supone que las sindicales ayudan a los trabajadores, ¿no? Ante situaciones de su trabajo, ante situaciones que a lo mejor a ellos no les convengan, ¿no? Las empresariales pues son cúmulo de personas empresariales que tienen un fin en común. Por ejemplo, hay un programa que se llama Tiburones en español, como la traducción, y son empresarios, no sé si lo han visto, que van las personas a promover su proyecto y estas personas pues tratan de financiarlas, ¿no? Ese sería como una asociación, entre comillas, empresarial. Hay otras empresariales. Por ejemplo, las empresariales también se puede ver cuando una organización o una empresa se une con otra para hacer un mercado más grande, ¿no? Por ejemplo, que entre comillas o entre líneas se podía interpretar esa unión empresarial como monopolios, pero bueno, el monopolio pues ustedes sabrán que es como es ilegal en nuestro país, pero eso lo hablaremos en otro tema. Otro tipo de organización o categoría sería la cooperativa, ¿no? Que al final del día pues es la cooperación mutua entre los individuos para un fin en específico. Las profesionales, obviamente, hay muchas organizaciones profesionales de médicos, organizaciones sobre educación, por ejemplo. Otro tipo de categoría sería de consumidores, de consumidores. Si hay de empresariales, de consumidores, pues va a ser lo mismo, va a ser lo contrario, ¿no? Va a tratar este, de hacer una organización y van a tratar de consumir a lo mejor un producto en específico o van a tratar de analizar el mercado, etcétera. De indígenas. Ese es muy común, a lo mejor ustedes lo han visto en la televisión. Las organizaciones indígenas se agrupan para manifestarse a lo mejor ante alguna carencia que tengan, ¿no? Ante recursos naturales que tengan, mantenimiento, leyes, etcétera. En la tele se ha visto muchos movimientos de personas que vienen de provincia hasta la capital, ¿no? ¿Y a qué se debe? Pues porque a lo mejor necesitan algunos recursos y no se los ha dado el gobierno. Entonces, ese tipo de organizaciones también se da. También hay organizaciones indígenas sobre seguridad, por ejemplo, que es lo que se está dando mucho ahorita. Y, bueno, no mucho, pero en México hubo un periodo donde se llamaba la guerrilla, ¿no? Donde pues varios, varias personas que pertenecen a un poblado pues no estaban conformes con las leyes que se estaban dando y se creaban organizaciones que son organizaciones o grupos de choque para enfrentar al gobierno, ¿no? Entonces, las organizaciones indígenas tienen un sinfín de roles o de actividades. Pueden ser buenas como malas, ¿no? En este caso. Las no gubernamentales, pues las que ustedes ya investigaron,
las famosas no gubernamentales, las vecinales, que son muy comunes, no sé si en cada una de sus localidades, que se supone debe de haber un representante, ¿no? Entonces este representante es como el de la mesa directiva vecinal y, y esa persona pues a su vez le da el informe a otra persona que es superior a ella, ¿no? En términos como políticos. Entonces las vecinales nacen también con base a necesidades eh, coloniales, ¿no? Coloniales me refiero a que dentro de una colonia exista, a lo mejor no hay alumbrado, entonces esas organizaciones vecinales se organizan y tratan de solicitar el recurso o entre ellas mismas pagan el recurso, ¿no? Que es muy poco visto eso. En ocasiones se da, en otras ocasiones no se da. Por ejemplo, tenemos el caso de, no sé si conocen, el Centro Cultural, no sé si llamarlo así, el Centro Cultural El Banco, el cual nace a través de una organización vecinal. El banco es una casa de cultura, pero no tiene una infraestructura normal, o sea, estos chavos, por así decirlo, estos colegas, se pusieron de acuerdo en la colonia San Agustín y como el banco era donde están ahorita, antes era un banco de, creo que de Bancomer, pues se fueron, ¿no? Dejaron el edificio ahí. Bueno, no el edificio, sino como la estructura. Entonces se quedó ahí muchos años y esos chavos, esos compañeros, este, pues se metieron, ¿no? Le empezaron a arreglar, a limpiar, todo eso, y ahorita ya es una casa de cultura, donde se ven diferentes programas sociales, se ven presentaciones de libros, obras de teatro, muy, muy, muy padre, que ayudan a la comunidad o a los vecinos, ¿no? Incluso ellos, ahorita, en esta contingencia, se organizaron con diferentes, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, su organización creció y ahorita ya pueden hacer, o sea, ya venden pan, ya venden queso, pero no lo compran al mayoreo, sino lo que hacen ellos es comprar o administrar a las personas vecinas. O sea, si la vecina vende queso, pues vamos a promoverlo en el banco. Vamos a subirlo a Facebook, vamos a subirlo a YouTube y vamos a darle promoción sin ningún costo. ¿Ya vieron? Así funcionan unas organizaciones vecinales. Obviamente las últimas, las religiosas, pues ya las conocemos. Son estas que se hacen a lo mejor en lugares en específico religiosos. O, por ejemplo, la última, ¿no? La última organización religiosa que se puede dar de esa manera. O hay organizaciones más como más establecidas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes en la clase de historia recuerdan, hay organizaciones que llegan a México religiosas específicas. Las que yo recuerdo son jesuitas, franciscanos y se me fue la otra, jesuitas, franciscanos y no me acuerdo la otra, son tres de las que yo me acordaba específicas, pero bueno, vaya, esas también son organizaciones religiosas que tienen un fin en específico, ¿no? O incluso podemos hablar de organizaciones religiosas dependiendo de la religión, ¿no? O sea, una organización religiosa cristiana, una organización religiosa mormona, etcétera, 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 ¿no? Entonces, así se diferencian ese tipo de organizaciones. Y bueno, llegamos a la parte de la actividad. Ya teniendo en cuenta cómo se dividen las dos organizaciones en nuestro país, vamos a responder las siguientes preguntas. Ok, pregunta número 1. ¿Conoces alguna familia que esté formada de manera diferente a la tuya? Ojo, traten de contestar y visualizar la pregunta. ¿Conocen alguna familia que esté formada de manera diferente a la tuya? ¿Cómo es? Descríbela. Pregunta número 2. ¿Cualquier tipo de familia constituye una organización social? ¿Y por qué? Y número 3. ¿Tu escuela es una institución del Estado? ¿Por qué?
Ok, esa es la primera parte de la actividad uno. Bueno, sería la actividad uno. Y aquí me faltó las. Y la otra actividad, investiga las funciones de cada una de las organizaciones de estas. ¿Qué van a hacer? Van a investigar una organización sindical, una organización empresarial, una organización cooperativa, una profesional de consumidores, así con todas, con las 9. Y van a investigar qué es lo que hacen, o sea, cuál es su función de esas que investigaron y los datos. Datos me refiero a dónde está, cuál es su número, atención a clientes, etcétera. Eso lo van a poner en su libreta. Puede ser impreso, sí, puede ser impreso, pero de preferencia no. De preferencia sinteticen la información y pónganla en la libreta. Básicamente esas serían las actividades. Si hay alguna duda o comentario, por favor háganmelo saber a través de Classroom. Les adelanto a ustedes, vamos a estar, no sé si ya vieron en Facebook, vamos a estar haciendo una transición de plataforma. Estén al pendiente, por favor. Y sería todo.